Soy Marta Pérez Rodrigo y estoy realizando la tesis en el grupo de Biología Molecular de Plantas que está dentro del Instituto Biotecmed. Yo estudié biotecnología aquí en la Universidad de Valencia, hice el máster de I+D en biotecnología y biomedicina y después de eso me planteé hacer la tesis doctoral. En nuestro laboratorio no teníamos mucha financiación, pero sí que teníamos un proyecto y se me ocurrió la idea de presentar mi idea a la Agencia Espacial Europea. Escribimos un proyecto con ellos y después de unos meses de evaluación nos dijeron que sí. Y ya comenzamos en febrero. La verdad, a mí siempre me había interesado mucho la biología molecular, creo que es un tema muy interesante, el de las microalgas. Son microalgas que no se han estudiado mucho, sobre todo en su potencial biotecnológico, en su potencial en cuanto a poder producirlas, poder producir compuestos de interés. Mi tesis se centra en el estudio de microalgas trebuxáceas, que las conseguimos de la colección de microalgas de la Universidad de Valencia. Es un proyecto en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que creo que es el primero que hacemos en este instituto en colaboración con la Agencia Espacial y también dentro de la Facultad de Biológicas. En mi caso estoy estudiando las adaptaciones que tienen estas microalgas, que son muy resistentes a condiciones extremas, a las condiciones de Marte. Es un proyecto un poco de ciencia ficción porque se centra mucho en astrobiología. Estas microalgas también pueden tener muchas aplicaciones biotecnológicas en la Tierra y es muy interesante estudiar sus mecanismos biomoleculares de adaptación. Nuestro grupo está también integrado por investigadores de la Universidad de Valencia, del Departamento de Botánica, y también tenemos colaboraciones con investigadores nacionales e internacionales. También colaboramos con empresas de microalgas y de fitoestimulantes. Mi proyecto es una cosa un poco rara, pero creo que es muy interesante también el poder divulgarlo a través del instituto para que llegue a la gente, porque al fin y al cabo, si aquí estamos investigando y hacemos avances pero no llegan a la sociedad o a la empresa, es muy difícil que tengan un impacto real en las vidas de la gente.